Bueno, yo la verdad que lo he vivido con una experiencia muy enriquecedora, ya que me ha gustado mucho el planteamiento, el funcionamiento de todo este proyecto del Metrópolis FP Lab y ha sido bastante divertido, espectacular, además de muy enriquecedor personalmente para mí. Bueno, pues la verdad es que lo valoramos bastante positivo, ya que el propio circuito de Cataluña esté interesado en hacer nuestro proyecto es muy enriquecedor y es un honor y un placer para nosotras. Que nos tomen en serio y digan, pues lo hacemos para adelante. Gracias al Metrópolis, pues básicamente he dejado que ser más abierta de mente y que dejar que me vengan otras ideas, ya que antes era muy cerrada y si yo tenía una idea me gustaría que continuase y gracias a este proyecto y al Metrópolis pues me ha hecho personalmente que pueda aceptar mejor varias ideas más. Yo animaría a los estudiantes a que entraran a esto de los retos porque nosotras en lo personal, pues el que nuestro proyecto literal vayamos al, por ejemplo, estamos en lo del circuito, vamos al circuito y vemos ahí en el parque que están con los niños jugando y pensar, nosotras hemos hecho esto, hemos estado aquí desde cero planteando la idea y luego haciéndolo, pues como que me hace sentir orgullosa de mí, o sea, y de nosotras en general, y que nada, que es algo que siempre tendré aquí. Mi consejo para los que están empezando ahora es que no digáis que no quiero participar porque seguramente mi idea no llegará a nada, así que no voy a intentar desarrollarla, no digáis eso, porque nosotros tampoco tenemos mucha esperanza, hasta que luego se nos vino la gran idea. Así que hay que perseverar hasta el final porque nunca sabes si vas a ganar o no. A lo mejor la idea que tú piensas que no sirve para nada, todo el mundo piensa que, wow, es que es algo innovador.